Vale. Vale. Buenas tardes a todos. Confirmarme, como siempre, que no haya barqueado en el sonido, la imagen y esas cosillas. Ya estamos aquí para la entrevista. Ya veis que estamos con Juan Pardo, Malacastyle. ¿Qué Muy pasa, buenas, Juan. chavales? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Muy Un bien, placer tío. estar por aquí. Un placer Por estar aquí por andamos a aquí. gusto, la verdad. Hemos tenido a Eloy y Odine, como habéis visto. Ya sabéis que podéis ir pujando por los hilos de Twitter que hemos ido subiendo y que subirán ahora. Empiezan las pujitas muy baratas, en 20 euros. Perdonar también estos minutillos. Hemos abierto una cerveza, organizado un poco todo esto. Ya sabéis cómo va el tema. Y nada, también quería aprovechar ya que estamos aquí para agradecer pues tanto los raids que ha habido de Mento Poker y de Isildur, que es una pasada, y a ti personalmente, Juan, porque desde el primer día, de hecho fuiste nuestra primera donación, que te cascaste ahí medio pozo prácticamente, inaugurando las donaciones, y siempre se te ve muy activo en este tipo de iniciativas solidarias, y creo que es de agradecer, así que personalmente y públicamente pues te lo digo aquí. Muchas gracias, tío. Y Nada, nada, gracias, nada, gracias a gracias, vosotros porque al final es muy gracias a fácil vosotros porque al enviar final es una muy fácil transferencia, pero lo enviar que una tiene trabajo transferencia, pero es lo que tiene estar trabajo detrás del es proyecto, estar quedar con detrás del las ONG, proyecto, ver qué quedar con las ONG es ONG, ver mejor, qué qué ONG es proyecto conviene mejor, qué más y al final eso proyecto es un conviene más y al currazo final eso es un de la hostia y currazo es lo que de la verdaderamente hostia. ayuda porque si no salís en ese tipo de iniciativas seguro que no saldrían tantas donaciones, así que todo tuyo, Mano, y los que estéis detrás principalmente, que creo que sois vosotros dos los que tenéis todo el mérito. Vale, pues nada, te lo agradecemos especialmente, tío. Desde el principio estabas un poco al corriente de todo lo que estaba pasando por aquí. Y nada, un placer tenerte aquí. Si te parece, vamos a lanzar a esta gente pues un vídeo introductorio mientras tú y yo nos apuntamos a los heads up. Que vamos a jugar dos, Perfecto. ¿verdad? Me has dicho. Sí, dos, ¿no? Le hemos dicho. Venga. Te voy a pelar un par de ellos. Está duro el tema, te aviso. Aquí ha venido gente que ha sufrido. Damas y ¿Tú primero caballeros, o qué? bienvenidos al No Name Club. Vamos a explicar el funcionamiento del programa. En primer lugar, el invitado y el presentador jugarán 4 heads-ups que corresponden al quinto panel. Los primeros 4 paneles son muy sencillos, el invitado puede eliminar una pregunta de cada uno. En el quinto panel, el invitado sufre un poco más. Vamos a verlos rápidamente. El primer panel corresponde al bloque de preguntas personales. El segundo panel está relacionado con la psicología. En el tercero tenemos experiencias personales relacionadas con el póker. El cuarto también es de póker, aunque algo más sangriento. El quinto panel es el picante. Recuerdo que por cada heads up que gane, el invitado elimina una pregunta. Y para terminar, lo haremos con un bloque rápido. Vale, ahí estamos. Vale, Juan, pues mucha GL, tío. Empezamos empujando por aquí. ¿Qué tal ha ido el año, tío? ¿Cómo han ido un poco los resultados este 2021, lo que llevamos de año? Ujú. Hombre, es que últimamente es una locura, ¿no? La cantidad de festivales y de high rollers y movidas que estáis jugando, ¿no? ¡Ay! ¡Qué duro esto, tío! La verdad. No tengo muy claro qué habría que hacer aquí. ¿Cómo sabes, Tal cual, tal cual. Ahora, confirmarme si se escucha ahora. Que repita los resultados, dicen. Perdona, si puedes repetir, Juan, que te tenía muteado. Son Ah, cosas de aquí del canal. sí que, nada, eso, que el año pasado, o sea, este año está yendo muy bien, la verdad, estoy teniendo muy buen año, pero el año pasado pues sí que fue mi primer año en negativo, en unos cuantos años, la verdad, pero bueno, muy bien, la verdad, cómo están saliendo las cosas. Creo que a día de hoy, este año estoy bastante contento con cómo me estoy encontrando, así que muchas ganas de que lleguen series y festivales prontito como las World Series, que lleguen las World Series también
esas en vivo, pero digo también las de agosto online. Y bueno, con muchas ganas de póker al fin y al cabo. Eso te iba a decir. Bueno, luego nos irás contando, no quiero spoilear partes de la entrevista y demás. Tengo que comentar que he estado veteando ese dama 10, como habéis visto, de mono total y me ha castigado, ya me lo ha dicho. Claramente, mientras estaba muteado. A ver. Me estoy tomando demasiado en serio, limpiando y todo, no abro nada, qué mal. Venga, va, esta es Por joya. favor. Un C-Game o de Game de Juan Pardo estaría bien. Se Me agradecería. ha costado, me ha costado no jugármelo en serio. Bueno, el primero ahí está. Ya esquipé una pregunta, bien, maravilloso. ¿Ha habido alguien que te haya ganado todos o lo has ganado tú todos? Pues me dio una buena paliza. ¿Cómo se llama? Dani Chorz, que juega Dani spins y Chorz. así. Que Sí. éramos compañeros de Me escuela y suena. todo. Es de top Dani. reg de spins, tío, y la verdad que me ganó 4-0, tío, y luego encima me dio la opción de una última revancha gratis, tío, algo así, en plan de... Te hizo la de humilde, pero que te estaba humillando en el fondo, ¿no? Va, ojo, que puede ser la primera vez en mi vida que gano un heads up a Juan Pardo. Espero que sí. Vamos a las 10. Uy, Vamos, qué jaleo. vamos. Pero es de verdad, Oye, me hace cierta ilusión, todo hay que decirlo. Va. 1-1, tabla en el marcador. Los dos estamos contentos. La mayoría de peña ha spliteado, con alguno hemos tenido problemas y no hemos podido jugar prácticamente. O sea, ha habido un poco de todo, tío. No te voy a mentir. Por ahora está saliendo rodar la entrevista. Esto ya es... Ahora viene la parte fácil encima, Juan. Ahora aquí ya te voy tirando preguntillas específicas que son muy fáciles, ya verás, no te preocupes. El último panel es un poquillo más comprometido, pero bueno, no nos entretenemos muchísimo de normal, o sea que sin problema. Y Perfecto. empezamos con lo easy, con un panel de preguntas personales o algo así, lo llamaremos. En los 3 primeros paneles te voy a dejar que quites la pregunta que quieras, ¿vale? Así que si Pero- quieres... Vale, voy a mirar aquí, que es que no lo termino. Ah, vale, aquí está un poco más Vale, grande. si Vale, quieres, deja vuelve a ver mi FPS, pantalla, bueno. tío, y te las pongo aquí sin problema. Mira, ahora mismo la veo perfecto, sí. Vale. Vale, pues podemos quitar la cuarta, así que la veo un poquillo raya. Un poco rara y no sé qué más que Vale. decir. Un poco exótica, la verdad. Venga, Sí. pues arrancamos. Juan Pardo, si tu vida fuese una película, ¿qué nombre y banda sonora le pondrías? Le pondría quizás la de Piratas. Por eso que me encanta la canción, me encanta la banda sonora y por eso de que en este juego la cosa se basa en robar ciegas, ¿no? Un poco pirata el tema. Entonces, pues podríamos poner esa película. La vida pirata, la vida mejor, ¿no? Sin La vida problema. pirata, la vida mejor. Aparte, una vida con bastante adrenalina, con bastante emoción. Así que podríamos decir que Piratas del Caribe podría ser una buena respuesta. Vale, perfecto. Pues cuéntanos un poquillo cómo iniciaste en el póker, cómo conociste el juego. Pues el póker lo conocí con 16 y medio, 17. Me lo conocí con 17 y básicamente era con un amigo mío del colegio, Alberto, que íbamos a hacer un plan los amigos y dijo, bueno, vamos a hacer algo diferente. En vez de jugar al juego a la Play, vamos a jugar a póker, dijo. Y dije yo, ¿póker? Vaya mierda, ¿eso qué es? ¿Qué manera de perder el tiempo? Yo ya un poco haciendo bullying en esa época. Y nada, fuimos a casa de uno, estuvimos ya haciendo la típica timbilla con las fichas del... Y la verdad que ahí me quedé un poco enganchado porque era el tema de, no sé, la adrenalina, el dinero, hay que yo también, yo qué sé, a mí a lo mejor me gustaba recoger concha a la playa y vendérsela a mis tías por 5 euros, yo qué sé, que ya tenía ahí mentalidad un poco de que me molaba. Y empezó ahí todo, con 17 empezó, ya empecé, mi amigo de Málaga lo dejaron de lado prácticamente a los 2 o 3 meses y fui prácticamente el único que siguió porque me apasionaba bastante, la verdad. ¿Y fuiste como directamente al online y todo esto, a buscar info primero, estrategia, o cómo te fuiste metiendo?
Mucho tiré de IntelliPoker en su día, con el mítico Alekhine, con evolucionar con el Rage y con todo esto. Empecé mucho por ahí, los vídeos de Poker bueno, Poker VD creo que era antes que Poker SP, me parece. No sé si era, creo que era Poker VD, luego Poker SP. Sí, y luego, primero Poker VD y luego Poker SP. Y sí, luego creo que ya fuisteis como con Dragwin, un poco así, ¿no? Como las... sí, con siguiendo- Dragon ya fue bastante. Hay bastante, o sea, creo que en años había quizá bastante diferencia entre uno y otro, igual 3 o 4 años de diferencia, pero bueno, sí que fue por ahí como fui empezando y tuve eso, la suerte que con 17 ya tenía una banca a lo mejor de 1500 así, y tuve la suerte de que me cayó un Sandy Strong de estos de 11 pavos y 27.000 personas por 14K en su momento, que para mí eso era una locura cuando iba no sé si iba a primero bachiller, creo que iba. Y pues bueno, la suerte esa de que empezaron las cosas bien desde el principio, digamos. Que te iba a decir sin más, ¿eh? Parece que se medio intuye y tal, pero bueno, o sea, tú fuiste de esos piratillas, como decías un poco en tu primera pregunta, ¿no? Que siendo menor ahí y tal. Hice la del cuñado, la típica del cuñado, ¿sabes? Sí, sí, nada, yo sin fallo, ¿eh? Yo recuerdo perfectamente que cuando tenía 17 años, tío, estaban como los torneos esos free roll que había para ir a la tele. No sé si era para ir a Antena 3 o La Sexta o algo así. Y lo Buah. mismo. Quedé en uno rollo quinto o algo así, tío, y sabía que no podía ir porque era menor, tío, pero bueno, yo qué sé, ahí estábamos con la ilusión. No sé cómo se llamaba el programa, pero era mitiquísimo. El de Estrellas del Póker, no sé cómo se llamaba, pero es verdad que eran buenos tiempos. Sí, sí, o sea, aquella época, los comienzos, la verdad que molan mucho. Me acuerdo al principio pidiéndole. Y cuando te daban, porque te daban $10 iniciales en su momento en PS, y me acuerdo que yo pidiéndole las cuentas a mis amigos oye, que me he gastado $10, dame tu cuenta, y no sé con cuántas cuentas me puedo hacer en su día. Para los típicos $10, como de Poker Strategy, al final lo típico cuando empieza, vaya. Sí, sí, un clásico. De hecho, me acuerdo que también daban 50 en Full Tilt o algo así, ¿te suena? ¿Algo de eso? ¿Los A, famosos full- 50? a eso no lo recuerdo. Full Team jugué, pero muy poquillo, pero no lo recuerdo tampoco eso. Sí, sería un poquillo más atrás, yo creo, porque ¿cuántos años tienes tú, Juan? Ahora tengo 27 y cumplo 28. Qué guay. Vale, por cerrar un poquillo ese tema, que siempre he tenido un poco de interés, tío, que yo era bastante fan, ¿cómo fue un poco toda esa etapa de Dragwin y así para ti? Tú estabas por ahí, ¿no? Creando vídeos. Sí, o sea, Dragon me acuerdo que yo estaba jugando niveles medios más o menos y que en su momento me lo dijo Jorge Coello, y a mí en ese momento era en plan que a mí me hacía una ilusión que flipa, porque en ese momento en la escuela estaba Pet, estaba Codelsa, estaba Callon Pin, que también era de Cash, y Jorge, no sé si igual me estoy dejando alguno el tintero, pero creo que los principales eran Codelsa y, o sea, lo que algunos se acuerdan alguno más, pero Codelsa y Pet, un poco así como de torneos. Y digo, joder, ¿yo qué hago aquí? Un poco en plan, como que o sea, yo siempre tenía mucha ambición, pero a mí quizá me vino valorado todavía y decía, ¿qué hago yo aquí? Y dije, guau, me tengo que poner las pilas, que flipas, ¿sabes? Y es como que al comienzo de Dragon es como que me hizo quizás dar el paso de decir, bueno, quiero hacer los mejores vídeos, quiero merecer estar aquí, digamos. Entonces, pues fue una etapa importante a la hora de cómo hacer ese impulso para vamos a estudiar más, vamos a mejorar más, digamos. El uruguayo de Seeds, yo me acuerdo de ese porque ahí jugaba Seeds en ese momento y se llamaba Paul Witter, ¿puede ser Paul algo así? Witter, sí. Sí, Paul Witter también estaba en redes, sí, me acuerdo que en su día era Supernova Elite y tal, me suena. Sí, sí, ese la tocaba bien, tío. La verdad que era muy bueno, tío, ese chico. Vale, de Recuerdo, puta sí. madre. Bueno, buenos y bonitos inicios. Y a partir de ahí, la siguiente pregunta la enlazo ya, trayectoria, países. Bueno, espera, ya que me has comentado eso de los referentes, tío, que siempre me interesa bastante. ¿Tú le das importancia a tener referentes? ¿Has tenido referentes dentro del póker? Y gente que idolatres o cosas así que quieras? O sea, nunca he tenido referente, pero sí he tenido a lo mejor en su momento la figura de Adri, quizás, porque, o sea, yo emigré un poco más tarde, quizás, que lo que emigraron, bueno, emigré más tarde que lo que emigró Adri, Pet, Sergi, etcétera, porque estaba haciendo la carrera, pero bueno. Y me acuerdo que yo los veía a ellos y decía, joder, sobre todo a Adri, porque era el que más alto estaba jugando y tal, y decía, joder, ¿sabes? Me cago, yo quiero estar ahí, ¿sabes? Porque, o sea, es gente que ya conocía personalmente y tal, y digo, no creo que, yo qué sé, tenga unas habilidades que yo no pueda llegar a conseguir o que me falten con más, porque, o sea, a lo mejor ellos son más talentosos, si yo trabajo más, puedo estar ahí. Y sí que a lo mejor abrieron un poco el camino, digamos, de decir, se puede jugar contra High State, digamos, se puede jugar contra los mejores del mundo,
y siendo español y no porque el póker en España, pues ahora quizá un poco más, pero era como, pues no sé, al final es de Estados Unidos, digamos, el país que toda la gente que juega alto generalmente viene de Estados Unidos. Entonces, Adri y Pet en su día, luego más, bueno, también Bedo en Cash y luego más tarde Sergi rompieron un poco la barrera psicológica quizá esa de decirle a los demás que se podía, digamos. Entonces, a lo mejor no como referente, pero sí un se puede, digamos, ¿sabes? Sí, yo recuerdo como en esa época en el foro de Poker Ready, así cuando era glorioso ese foro y todo y demás, ya estaban ahí por ahí Pues, los mejores, con cejacas, escribiendo con el Nickel Rage y toda esta peña así. Yo me acuerdo Cejas también, pero sí. que eso, es que hubo una época en la que pinchar 5 o 6K o lo que sea en .com era, hostia, se celebraba por toda la comunidad, pero a tope. Salía en Era una plan locura. de que ahora que está era ahí escribiendo y ver que más o menos, entiéndeme, tío, pincháis como 6 cifras como si nada y demás, es en plan, wow. Mm. O sea, la gente que lleve mucho tiempo en el póker lo estará flipando como yo. Esto es como la inflación, cada vez al final el dinero vale menos, pues las cantidades cada vez son más grandes, pero también es menos de lo que, siempre es menos de lo que parece, ¿no? Vale. Pero sí. Pues genial, tío. Ahora sí que sí, cuéntame un poquillo cuándo emigraste, a dónde fuiste, por qué, trayectoria por los países que has pasado, qué te gustaba de ellos. O sea, en año y en fecha no recuerdo porque tengo muy mala memoria, pero mi primera experiencia afuera fue, no sé si fue, creo, no sé si fue el segundo o tercer año de carrera, que estudié en Sevilla, INEF, por cierto. O sea, y fue a Portugal porque justo encima Faro, porque cuadró que había Erasmus en Faro. Va. Eso fue como la runeada, o sea, de estos trocitos de suerte que vas teniendo en el camino. Y a mí que cuadrase un Erasmus en Faro cuando estaba toda la comunidad del póker que jugaba, estaban allí Johnny CTT en su día, John Wayne, Menda Lerenda, Baroski, estaba como Trujus, estaba toda la comunidad allí. Y cuadró y apañé un grupo nos vamos a Faro, y cuadramos un grupo de 6 grinders que nos fuimos allí. Y la verdad que ese fue el primer país, un año, una experiencia, me acuerdo que, o sea, estar allí de copas en su momento con Wayne, con Menda, Baro, Johnny, para mí era como, no sé, como si un jugador que está jugando en tercera división le toca jugar en la Copa del Rey con el Barça y se enfrenta a Messi. En ese momento yo lo vivía así. Entonces ese tipo de ilusión la verdad que la recuerdo con mucho cariño. Y ya luego, después de ese año que fue increíble, volví a España, terminé la carrera y ya es cuando me fui 4 años a Inglaterra con Irene, mi chica, y luego pues ahora estamos aquí viviendo en Andorra. Y la verdad que, bueno, a Inglaterra en este caso fue a Gales, que tú la conoces bien, a Cardiff. Y la experiencia allí, pues, o sea, bien en el sentido de que fueron unos años muy intensos en los cuales he dado el salto, digamos. Respecto a lo típico, pues el clima, en fin, viniendo de Málaga, luego también de Pamplona, que se come increíble, te plantas allí, pues el tema de la comida y tal, pues pesa bastante el tiempo, tal. Pero bueno, la verdad que sin duda ahora encantadísimo aquí en Andorra porque es casi como vivir en España literal. Habéis creado una nueva comunidad muy guapa en Andorra, ¿no? Tengo entendido, ahí está yendo todo el mundo. Ahora mismo creo que habemos, o sea, igual alguno dice que más, pero en torno a 80 jugadores de póker españoles tenemos que ver aquí y el boca a boca hace mucho, por lo que yo me atrevería a decir que de aquí a 2 o 3 años fácil habrá el triple de jugadores de póker españoles aquí, porque la verdad es que tiene todas las ventajas de ser España, pero con las ventajas que tiene Andorra. Entonces al final es una buena combinación y en todos los aspectos me parece una maravilla de país, la verdad. ¿Cómo es un poquillo la vida de la comunidad española en Andorra de jugadores? Por si hay alguno ahí que esté motivado o le falta motivación o lo que sea. ¿Qué- ¿Esa es cómo, perdona? ¿Cómo es No un te poco el entendí. día a día por ahí? ¿Qué cosas soléis hacer o qué planes soléis llevar por Andorra además? O Por si hay sea, alguno que está pensando emigrar o está ahí y necesita motivación. yo la verdad que soy de los que menos queda porque hago mucha vida con Irene, con mi chica, pero sí que se hacen bastantes planes en sí. O sea, por ejemplo, o sea, algo que sí se hace fijo era de los miércoles ir a jugar al fútbol aquí en una zona alta muy chula y luego todo el mundo vamos a comer a un argentino al aire libre y nos juntamos 20 personas allí. En un momento pones en el grupo de WhatsApp tal y nos plantamos 20 personas comiendo y luego los fines de semana siempre al final en invierno para irte a esquiar, dices cualquier cosa y te salen ya 5 o 6 personas para ir a esquiar ese mismo día, que la verdad que la gente que hay aquí es bastante... O sea, no es el perfil de gente de cueva, digamos, el típico grinder de muy encerrado en casa
Al contrario, es gente con bastante ganas de salir y demás en general. Así que es buena, no solo vas a tener una buena situación fiscal y respecto al póker, sino que aparte te lo puedes pasar muy bien aquí. Vale, perfecto. Es que no quiero entrar todavía como en preguntas de póker así muy específicas, pero la verdad que me van dando muchas ganas, tío, sabiendo lo que juegas y demás. Pero vaya, vamos a seguir con el panel personal. Y entonces, ¿tu nickname? Está bastante claro. Sí, mi nickname Malaca era el grupo de animación del Málaga y un poco también cómo se llama Málaga en la antigüedad. No sé si los griegos le pusieron, no me acuerdo si los griegos o los romanos, pero bueno, que no creo eran los griegos. Y entonces un poco por ahí la de un guiño a Málaga, eso yo soy bastante malagueño y malaguista, pues un guiño a eso y justo lo Style coincidió con la canción de Lopa Ganga Style en su momento cuando me hice el nick. Dije, pues nada, ni pintado queda bien, Málaga Style, pues con eso nos quedamos. La verdad que está guapísimo, tío. A mí me mola mucho. Entonces tiene pinta que hemos acertado con el vídeo, ¿no? De presentación. Sí, 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 las clavas. Todo lo que es un guiño a Málaga ya más conquistado. Bueno, parecía fácil, ¿eh? El 90% de tus fotos son con la cami del Málaga, tío. Yo qué sé, había que estar ahí un poco. Soy sencillo. De los míos. Vale, pues 3 momentos clave en tu carrera, Juan, para cerrar este panel. 3 momentos clave en mi carrera. O sea, diría que un momento clave sería el pinchazo este que comenté con 18 añitos de 14K. Los 14 palos. Porque es como ahí el mega impulso que en ese momento para ti es una locura de dinero y como para ir cogiendo confianza y tal. Yo diría que es uno de los momentos más importantes. Luego otro momento clave de mi carrera diría por supuesto irme a Inglaterra con Irene, con mi pareja. O sea, sin duda eso fue el núcleo que creamos y que ella empezara a jugar a póker y que me acompañase en todo esto y que crear esa inercia entre los dos respecto al póker, sin duda es el segundo, en orden cronológico sería el segundo momento clave. Y luego el tercer momento clave también sin duda sería pues la conexión con Vicen. O sea, eso es una sinergia muy grande que hemos hecho ambos y en un ciclo de retroalimentación para mejorar. Diría que así te podrían los 3 momentos. Podría decir a lo mejor lo de Barcelona, pero al final de Barcelona estuvo genial y tal, pero sí es un premio, pero no cambiaba nada en mi carrera, tanto como a lo mejor el primer pinchazo, el irme a Inglaterra con Irene o la conexión con Vicen. Diría que son los más importantes. Vale, te preguntan por aquí, pero bueno, parece respondido. Es más importante ganar los primeros 10K que los primeros 100K, ¿no? Sí, diría que, o sea, respecto a habrá gente que no, que simplemente le gusta y que tal, pero que seguramente tenga motivacional, sobre todo con esas edades, cuando eres tan joven y tienes muchas distracciones, salir de fiesta con los amigos, el jugar al fútbol, es como que tu cabeza tiene como mucha distracción y las hormonas, quizás el enganche ese que te da ver dinero bastante pronto te ayuda bastante a la hora de seguir motivado y que te enganche un poco el póker. Así que diría que casi todo el mundo, aparte que le hace esta pregunta y le ha ido bien, casi todo el mundo coincide en que le ha ido bien al principio generalmente, y no creo que tampoco sea casualidad justo eso, ¿no? Entonces pues sí, diría que sí. Sí, hombre, el póker es bastante duro como para estar, ¿no? Comerte un super down nada más empezar, está claro. Nada más, sí. Vale, pues genial, Juan. A la gente que nos está viendo, ya sabéis que aquí intentamos preguntar casi todas las cosas o preguntas que vayáis dejando por el chat, o sea que no tengáis miedo y pues bueno, si alguna es muy pasada de rosca, pues obviamente no, pero si no, iremos comentando por aquí. Vale, pues pasamos ya al panel psicológico, Juan, que lo mismo, te dejo quitar una de las 6 si quieres, las voy a leer para la gente y mientras vas pensando. ¿Cuáles son los 3 valores más importantes en tu vida? ¿Tienes algún mantra o frase a la que recurras? ¿Mayor hazaña o logro en tu vida? Puede ser póker o no. Si empezases a jugar con lo que sabes ahora, ¿qué consejos te darías? ¿Cómo es un día de Malaca Style desde que te levantas hasta que te acuestas? ¿Cuál fue la mejor lección que aprendiste en tu peor down? Igual la del... ¿Qué consejo? No sé cuál. Si te ponen todas, las respondemos todas, ¿eh? Yo en realidad es por hacer un poco más fácil a la gente que viene. Vamos a ver la marcha y si alguna no me sale, pues la esquivamos rápido y ya está. Venga, pues perfecto. ¿Cuáles son los 3 valores más importantes en tu vida? Diría que los 3 valores más importantes, uno sería la honestidad, sería uno de los principales valores, y el ir la gente de cara, me gusta la gente de cara. Luego la sencillez,
diría que sería otro de los valores que más valore la gente en mi alrededor. Y luego el otro valor seguramente sería el trabajo, pero como persona trabajadora, digamos, ¿sabes? Como personas que quieren conseguir cosas en su vida, que se lo ocurran, que no se conforman. Ambición, un poco entre trabajador y ambición, digamos, que serían 3 valores importantes en mi vida, digamos. Sí, te entiendo un poco. O sea, un poco una mezcla de constancia, ¿no? Disciplina, motivación, actitud. Sí, un poco de eso junto a la sinceridad y la honestidad, diría que serían los valores que más valoro en mí, o que más quiero tener en mí, o más valoro en las personas que me rodean. Entonces, ¿consideras que es más importante la constancia y el trabajo que la brillantez o la inteligencia? Ojo, ¿eh? Sí, O sea, en tu posición y sabiendo lo que estás jugando y todo eso, me refiero, o sea, dentro de un poco ya de la superélite del póker o lo que sea, ¿cómo enfocas tú yo, ese tema? yo soy un ultra defensor de la constancia y el trabajo por delante de la brillantez, llamarlo así, o la habilidad innata. Yo si no hubiese, si yo por no estoy en una buena, no tengo el nivel de poder que tengo por brillantez, creo. O sea, creo que ha sido más por trabajo y por esfuerzo y por pesado, básicamente por pesado, más que otra cosa, que así que soy bastante defensor de eso. Es cierto que alguien que tenga más habilidad, lo típico, pues va a ser mucho más fácil llegar quizás en el camino, pero digamos que yo diría que el trabajo ha sido muy importante porque al final me he comido el barro, o sea, he comido todo. He comido desde jugar 0-10, 0-25, 1-2-3, digamos que no me he saltado ningún state, por así decirlo, ¿sabes? ¿Qué te ha resultado más difícil, tío? ¿Llegar hasta donde estás o mantenerte? Pues todo el mundo dice tu nombre, tío, en el top 5, la verdad. O sea, tanto gente nacional como en muchos extranjeros he visto. Eh, no sabría decirte, la verdad, porque es que o sea, no diría que me ha costado llegar en el sentido de que he disfrutado tanto el camino, que no te diría que me ha costado, o sea, me ha costado un montón de años a lo mejor estar en el nivel, pero me refiero que todo ha sido como muy disfrutable, ¿no? El camino a llegar ahí, entonces no te diría que como que me ha costado. Seguramente ahora mantenerte quizá ahora, por ejemplo, quizá en un sitio como Inglaterra a lo mejor era fácil porque veía menos planes que hacer, y aquí cuando tienes una vida quizás como estás en Andorra, que es más parecida, puedes tener una vida más ociosa, quizá creo que ahora le puedo dar más dificultad a mantenerte, porque siempre te pueden salir mucho más planes y siempre va a haber muchas más cosas que te puedan quitar el póker del foco. ¿Tú sientes Entonces, que tienes que hacer algún tipo de sacrificio para mantenerte a ese nivel altísimo en comparación con gente que está jugando más bajo y así, por ejemplo, en tu día a día o no? o sea, sí, o sea, por ejemplo, a mí no me gusta, por ejemplo, normalmente pegarme unas vacaciones muy largas, porque siempre me cuesta mucho cuando te has pegado unas vacaciones, yo qué sé, vacaciones largas, te digo 2 semanas, por ejemplo, el volver a coger rutina me cuesta muchísimo, estás mucho más lento de pensamiento, es como que detesto un poco esa sensación cuando me siento a jugar, porque el póker no es agradecido a la hora de memorizar mucho. O sea, puedes memorizar mucho si estás muy focus durante un tiempo, como que los conceptos y todo en mi cabeza suena perfecto, pero cuando me tiro unas semanas en jugar o 2 semanas ya noto que me cuesta volver. A lo mejor son unos 10 días de adaptación que cuesta, ¿sabes? Y te sientes como un poco mal también, no sé. Sí, sí, te entiendo un poco. Vale, ya ves que aunque te ponga una pregunta luego te voy lanzando, tío, es Sí, que sí, no, los no que lo tú puedo quieras, evitar, la verdad, me nacen los que tú muchas como quieras. genuinas, tengo real interés a tope en esta entrevista, entonces sin más. ¿Tienes algún mantra o Perfecto. frase a la que recurras? Generalmente o sea, suelo hacer meditación 10 minutos antes de jugar y siempre me repito aceptación, gratitud, abundancia y desapego. Son los 4 mantras, digamos, A que ver, tengo, digamos. repite, por favor, para que nos queden Sí, claros. aceptación, gratitud, abundancia y desapego. Diría que serían los 4. Igual puede chocar un poco el último de abundancia, desapego, pero bueno, es el hecho de si pierdo una sesión o no sentir apego al dinero, sino simplemente disfrutar el camino. Si trabajo bien, las cosas van a llegar, pero no sentir, quitar el desapego al final te hace sufrir menos en las malas rachas. Básicamente iría por ahí la última. Buenísimo, Y tío, la la, verdad. No, dale, dale, perdón. no, no, sí, 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 más eso. Y la gratitud, pues eso, al final
ser consciente de que eres súper afortunado y repetírtelo me parece como una de las mayores recetas para la felicidad, el ser una persona que agradece todo, que mira a todo el lado positivo de las cosas. Eso me parece que es fundamental, la verdad. O sea, estar constantemente recordándote lo afortunado que eres, me parece, para hackear la felicidad me parece muy importante. Genial, tío. La verdad que me ha flipado. Nosotros por aquí te hemos puesto en el chat la de lo mejor está por llegar o lo mejor siempre está por llegar. Lo mejor está por llegar también. Al final es una cuestión más de actitud, de positividad ante la vida. O sea, a veces puede hacer un poco coña y tal, y muchas veces el listón en según qué situaciones puede llegar a estar alto, pero creo que será mejor en la vida si vas con una actitud de que las mejores cosas que te pueden ocurrir todas están por llegar, que decir, bueno, ya me he pasado la vida, ahora qué hago con mi vida. Ahí te entras crear una espiral de negatividad que no te lleva a ninguna parte. Sí, es un poco A la depresivo ese enfoque. complacencia. Sí, Vale, por ahí va. pues mayor hazaña o logro en tu vida. Puede ser de póker o no. Aquí lo que quieras. Mayor hazaña logro en tu vida. Quizá como hazaña o logro que podría ser a lo mejor es lo de Barcelona, el llegar a tener un premio de 7 dígitos en un torneo. Puede que sea una cosa que, si me lo dicen a mí yo de 17 o 18, pues igual alucina en pepinillo, o yo qué sé, o la ilusión también esa de salir en la portada o en la contraportada del periódico de Málaga. A mí eso me llenó de una ilusión terrible, y a lo mejor diría como a lo mejor la mayor hazaña, aunque en el fondo tampoco depende de mí porque es un resultado sin más. Entonces, si lo analizamos bien, te diría que la mayor hazaña quizás es llegar a estar ahí, digamos, en la parte alta del póker, por decirlo de alguna manera. Diría que sería el mayor logro o hazaña que he podido conseguir en mi vida. Esto fue, si no me equivoco, el famoso back-to-back ese en Barcelona, ¿puede ser? En el 25K y 50K o ese. Sí, justo. Fue, si no me equivoco, 2019, agosto o septiembre de 2019, sí. El heads up contra Piqué, Arturo Vidal, todo esto, ¿no? Un poco así. Una locura. Esos 2-3 días fueron un éxtasis brutal de emociones, el pico de emociones altísimo, porque encima se dio todo con Piqué allí, que al final como engrandeció todo un poco aquello, digamos, que le dio más repercusión. Entonces la verdad que fue muy épico, la verdad. ¿Cómo te planteaste? O sea, me interesa ligeramente como el momento justo antes, o sea, de jugar por primera vez un 25K, por ejemplo, o algo así. ¿Qué sensaciones tienes tú cuando vas hacia el casino? ¿O en qué momento de tu carrera llega un punto en el que dices, hostia, yo quiero jugar más alto, quiero jugar con los mejores, voy para arriba? O sea, él quería jugar con los mejores y ir para arriba. O sea, eso siempre era como que me repetía mismo ese mantra muchas veces de quiero ser el mejor, voy a ser, o sea, como que me lo creía, como que yo mismo decía que iba a ser el mejor cuando faltaba años lustros, pero yo me lo creía y ya está. Aparte de que me lo creía, que pensaba que tenía los recursos y tenía la gente adecuada a mi alrededor y que el entorno acompañaba la situación. Entonces, oyendo un poco ahí, sentía que podía y que quería, y entonces pues poco a poco fui escalando niveles, fui trabajando mucho con Vicen y a raíz de ahí se creó una buena sinergia. Y luego el 25K que jugué en vivo, es esa suerte también cuando empiezas a jugar un poco más alto, que fue en el Party Millions de Barcelona, no sé si fue 2017 o 2018, pero o incluso antes, no sé, pero por ahí andará. Y me acuerdo que fui a jugar el 25K y jugué 2 25K y en uno quedé, o sea, quedé quinto y en otro quedé segundo. Y que ya ves, eran 2 25K en vivo y los dos voy a GoFT, la runeada padre. Y me acuerdo eso, al principio cuando me senté en la mesa, pues para mí, yo qué sé, los Haxton, los David Peter, los Otwire en su día, para mí esta gente, y Sildur, que me acuerdo que jugó ese torneo también, para mí eso era como leyendas, en plan, wow, jugar contra esta gente, para mí era como, no sé, como... Yo tenía mucha admiración por ese tipo de gente y los veía como si fuesen superhéroes, para que te haga una idea. Y yo a mí mismo me decía, yo quiero ser un superhéroe, ¿no? Como yo los percibía a ellos en ese momento. Y me acuerdo como un flan, yo sentado ahí en la mesa con Haston y demás, me acuerdo que me llevaron a la mesa televisada y la primera mano me dieron Reyes, hizo 1R por 4 de lo nervioso que estaba como un flan.
La fiseadita del call, de Pero tirar 500 y es call. estaba como un flan. Me acuerdo encima también en burbuja que me hizo un farol macabro contra Peters, que se me iba a salir corazón. Foldeó y ahí en plan que eso no lo haría nunca. Ahora me miro y digo, Juan, ¿qué coño hace? Y como yo enseñando el farol, en plan, ¿qué hace? Pero me acuerdo como que tenía ahí unos nervios por dentro, una emoción. Y sí, o sea, diría que como un flan sería la respuesta la primera vez que, sobre todo en vivo, o sea, online me encontraba al final más cómodo, ¿no? Pero en vivo al principio, pues eso, como un flan y poco a poco ya me fui haciendo. Bah, qué bonito, tío. Y la primera vez que campeonas ya ni te digo, ¿no? Lo que has comentado, ya flipando. Sí, o sea, la verdad que muy bonito todo y cuando las cosas salen bien y el entorno y todo en la vida fluye, pues eso, muy feliz como han salido las cosas todos estos años. Ujú. Como se medio intuye, anécdota graciosa por aquí, te voy a traspasar este comentario de Willow que pone: Juan, cuenta todo. La clave estaba en los desayunos. Ahí se planeaba toda la estrategia. Porque justo coincidí con Guillo y con Helios en el hotel, justo no sé ni qué hotel era, pero era un hotel que estaba cerca del casino. Y me acuerdo que coincidía con ellos en los desayunos, y estaba ya visualizando ahí con Helio y con Guillo allí. Qué grandes, tío. Un Vale, pues fenómeno. genial. La verdad que como hazaña de póker, pues parece bastante guay pasarse el juego, la verdad. No te voy a decir que no. Así que vamos a seguir. Si empezases a jugar con lo que sabes ahora, ¿qué consejos te darías? Eh, ¿Cómo se te daría? A mí mismo, yo estoy jugando ahí mis tornillos de 10 euros con toda ilusión, aquí barqueando a diario prácticamente. O sea, sobre todo el mayor consejo que podría dar ahí seguramente sería la constancia, que será de las cosas más infravaloradas en el póker. O sea, aunque en el fondo se repita mucho lo de volumen y volumen, la gente generalmente, igual en otras modalidades no, pero en torneos suele ser muy poco constante y suele aparecer solo cuando hay unas series y demás, no le dan mucho valor al trabajo diario. Y diría que sería de los mayores consejos. O sea, así como principalmente que disfrute el camino. O sea, si al final juegas a poco, lo de siempre, ¿qué prefieres? ¿Un trabajo de 3.000 al mes pero que lo odies o un trabajo que te dé para vivir? Yo que sé, 1.200 en España o 1.400 pero que ames lo que haces. Pues yo en otra vida seguramente cogerías lo que ames. Y si el póker te apasiona y te gusta, sobre todo paciencia, ponerle muchas ganas y ser constante. Y al final si te sabes rodear de la gente adecuada y tal, el camino puede ir poco a poco hacia arriba sin Ujú. tampoco querer correr. Al final el póker es una maratón, no el que llegue primero. Vale, genial. Si se te ocurre alguno más, luego me dices si prefieres o lo que sea, pero vaya, lo dejamos aquí, Vale. que ya veo que esta ha sido un poco así. ¿Cómo es un día de Juan Pardo? Desde que te levantas hasta que te acuestas. ¿Tienes algún tipo de rutina? ¿Le das importancia a la rutina? ¿No? O sea, suele depender mucho de la época, porque hay épocas en las que cambia mucho porque es verano y a lo mejor grindo menos, o estoy en Pamplona con Irene, o estoy en Málaga, pero bueno, generalmente la rutina de cuando estoy en modo póker suele ser básicamente levantarme, desayunar, a lo mejor estoy media hora, tres cuartos de hora leyendo un poco y luego a lo mejor intento estudiar 1 o 2 horas a la mañana, hacer algo de deporte y luego no hacer salir a comer algo, tampoco hago gran cosa entre la hora de comer y las 4 o 5 y ya luego a las 5 o 6 según las de estas me pongo a grindar, pero tampoco es como una rutina súper estricta. Lo que sí intento es a lo mejor 1 hora, 1 o 2 horas al día intento estudiar durante 4 o 5 días a la semana y luego pues la rutina de jugar torneos, pues eso, la meditación que te comentaba antes, 10 Ujú. minutillos antes de empezar, pero tampoco tengo una super rutina, digamos que me gusta estar bastante organizado, pero tampoco es algo muy estricto porque es que también varía mucho dependiendo de la acción que haya y de la época del año que sea. Genial. Rutina, o sea, meditación, deporte, buenos consejos para la peña, ¿no? Sí, lo mítico. Bueno, deporte sobre todo este año, antes hacía menos. Aquí en Andorra estoy empezando a hacer un poquito más. Ujú. Vale, pues ¿cuál fue la mejor lección que aprendiste en tu peor down? ¿Cuál fue tu peor down, si lo Eh, tuviste, y qué lección sacaste de ahí? o sea, el mejor lección hecho en tu peor down. Hombre, o sea, a ver, espérate. ¿Qué sacamos de las malas rachas un poquillo? ¿Qué has podido sacar tú si es que has sacado algo? O O no sé, algo sea, así.
sea, o sea, yo sufría por ejemplo, bastante cuando, que luego para jugar Heist en el fondo no debería ser así, claro, pero yo sufría mucho cuando tenía rachas muy negativas, porque al final, no sé, yo decía, guau, mis padres cobran X, o yo qué sé, una familia tampoco, no pobre, pero humilde, normal, en fin, mis padres son funcionarios, pero que no era, no he vivido nunca en la opulencia ni parecido. Ujú. Y entonces al principio las cantidades de dinero pues me picaban un poco, decía, joder, tal, al principio cuando iba subiendo stake, perder 20k un día, 30, usted que perdió hoy 60, era un escozor grande. Y luego más adelante fueron cantidades incluso más grandes, pero al final también fue lo que me llevaba también un poco a obsesionarme con ser el mejor, decir, buah, quiero reducir esto al mínimo exponente, porque no, nunca voy a quitar la varianza, pero si la puedo reducir lo mínimo posible ganando a más blind, pues vamos a por ello. Y también fue una especie de motivación, digamos, el down. La mejor lección que aprendí de un down, pues diría que al final estudiar más para que los down cada vez fuesen más breves en un periodo de tiempo. Sí, básicamente diría que eso, no veo otra lección más allá que esa. No, es bastante buena lección, ¿eh? No te creas, mucha gente abandona, se retira, no sé, tío, a veces seguir, ser constante, esforzarse más o lo que sea, pues es positivo, tío, está claro. Aquí tenéis el ejemplo. Vale, pues hemos pasado aquí por este panel, bastante guay. Aprovecho para agradecer un poco a toda la gente que estáis siguiendo y para responder a Simón Espino. Nosotros hemos planteado entrevistar a Willow muchas veces, nos parece muy interesante, de hecho lo comentamos con G4Cal y demás. Pero bueno, vamos muy al tran, muy poco a poco, muy de uno en uno, ¿sabes? Hay muchos nombres interesantes, digamos. Vale, vamos a pasar a un panel que es totalmente de póker, ¿vale, Juan? Aunque ya hemos hablado bastante de póker, pero bueno, es lo que hay. Así que... De qué vamos a hablar si no? Claro, tío, es un poco para lo que estamos aquí. Cuéntame, ¿cuál crees que es tu peor league y tu mejor skill como jugador? Mi peor como jugador, diría que a veces quizá me ha pegado un poco la frase SV. Pero a lo mejor SV a un 3% y estás invirtiendo 25.000. Ya. Pues poco a poco ves que quizá a lo mejor hay mejores inversiones, y si quizá quitas un poco la parte del ego, que todo el mundo tenemos ego, uno lo tendrá más grande, otro más pequeño, al final bajar ese ego es importante. Seguramente mi peor league haya sido gamblear, o sea, también gamblear un poco de más, o a lo mejor no gamblear con conciencia, es decir, si gambleas con conciencia, siendo consciente de, oye, tienes ROI, es una inversión, ¿vale? Pero luego no puedes venir llorando si te comes un medio millón de down. Ser consecuente con la decisión que tomo, básicamente. Seguramente haya sido el peor league que haya podido tomar en algunas fases de estos años. Muy Y interesante luego, ese punto. y luego mejor skill como jugador seguramente sea la capacidad memorística. Diría que o sea, no soy una persona, como ya te comento, inteligente o habilidosa, pero sí creo que tengo buenas capacidades memorísticas, y el póker del siglo XXI a día de hoy es muy memorístico. Entonces eso creo que me favorece bastante, porque copio con las estrategias con Pío y demás, se me suelen quedar bastante bien, la verdad, mirando mucho arbolita. Entonces diría que sería ese. ¿El póker en niveles tan altos es tan GTO oriented como parece? O... Es que te pregunto esto porque el otro día, el domingo, leí la entrevista que le hicieron a Tuti, que estaba jugando ahí heads up contra Stefan y demás, y decía Sí. que Stefan o Víctor Malinowski o gente así era gente que se desviaba muchísimo del GTO y demás, o aparentemente, o lo que sea. Entonces, por saber un poco tu enfoque, ¿la mayoría de gente que está ahí juega directamente GTO? ¿Todavía consideráis que hay mucho edge, hay cosas ahí, o cómo está el tema? Al final todas las tendencias son GTO, y luego si conoces el GTO tú te puedes desviar. Hay cosas que son lógicas. Si un tío foldea mucho el river, pues voy a farolearle mucho. Hay cosas que son GTO muy fácil, pero a lo mejor hay otras que dices, si hago overbet en este flop, en 7-3-2, por ejemplo, me tiene que pagar todos los 12, y a lo mejor no me está holdeando todos los 12, pues voy a meter, como yo GTO sé que overbet me tiene que pagar todos los 12, voy a hacer overbet de farola full porque me está overfoldeando al overbet, y si hago tercio me juega bien. Eso es un poco, digamos, la historia. Si conoces el GTO, al final te ayudas a desviarte. Digamos que casi todos los jugadores que juegan alto, por mucho que digan que no,
bueno, creo que de media todos van a tener una tendencia a GTO, porque al final es con lo que estudias, básicamente lo que estudias son con los programas de GTO, pero luego ya pues tú puedes no bloquear y hacer tu desviación y ver por dónde la gente comete más leaks, ver por dónde puede más apretar, pero la base al final es la que es, diría, vaya. Sí, sí, entiendo. O sea, conocer el GTO para poder salirte de ahí y explotar los Para leaks. poder explotar. Eso es. Correcto. Vale. O sea, el decir la frase de GTO los cojones o GTO, es, a día de hoy, quien la dice no tiene una conciencia real, porque si realmente quieres explotar bien necesitas conocer bien el GTO. Es una realidad. ¿Vosotros estudiáis, por ejemplo, cómo explota a otras personas, otros jugadores que habéis jugado en la mesa? ¿Cómo se desvían de GTO para explotar? O sea, ¿aprovecháis para tomar líneas así entre los propios jugadores de niveles altos? Sí, o sea, cuando ves una línea así un poco que a ti no se te hubiera ocurrido, que quizá un poco rocambolesca, a lo mejor pues siempre a lo mejor la marcas y luego te la miras y bicheas un poco y ves por qué quizás ha desviado, qué cosas sabe él que a lo mejor yo no sé en este momento. Y pues, así, yo por ejemplo, en Adamo por ejemplo, me fijaba mucho en su momento o sea, cuando estaba justo haciendo la escalada, pues en él me fijé mucho, por ejemplo, en el juego a River, cómo veteaba tanto el River, los tamaños que escogía, pues al final te fijas un poco lo que hace la gente con la que juega diariamente, por si a lo mejor el 95% de manos van a ser manos medio estándar, pero a lo mejor en ese 5% de manos diferentes está la clave, fijarte, o ver si él está cometiendo también errores o una parte del juego no la tiene tan mirada, que también pasa. Sí, a mí algo que me llama como mucho la atención por lo que voy viendo y demás es que cuando uno empieza a jugar al póker, al principio obviamente todos somos superficies, es evidente. Llegas como a un primer nivel, digamos, en el que te crees ya como el puto amo, un semi-experto, y empiezas a calificar al resto de fish por movimientos que a lo mejor tú no estás entendiendo y están siendo muy superiores a ti. ¿No? Yo creo que luego hay otro momento en el que tu cabeza abre en plan, cuidado, ¿sabes? Esa humildad que veo como en la gente que estáis más arriba, tío, no sé hasta qué punto le das importancia, pero yo creo que es bastante clave. Es infinito, o sea, el póker es infinito. Yo me puedo tirar estudiando 40, 50 años que voy a necesitar seguir estudiando, porque es que ya no solo que se te puedan olvidar las estrategias, porque son muchas, sino que es que al final son muchos minijuegos. Es el minijuego del 300 con ICM, es el minijuego del heads up, es el minijuego del 3-bet cut-off button, es el minijuego de hijack versus button OP, check racer, probe, miss, es que es infinito. Y es que son, si no me equivoco, son 1755 boards de cada situación, todo varía según el stack que tenga, o sea, la capacidad de mejora es infinita. Entonces es algo que cuando conoces el juego entiendes que es es un desarrollo que vas a tener toda la vida, que quieras seguir, puedes mejorar toda la vida. Sí, sí, que luego obviamente dentro de todas esas variables que has dicho, luego lo que dices, adaptarte en función de cada rival, de los diferentes tipos de rivales, de las cosas, desde luego que variables hay para aburrirse un rato. Sí. La que quieras, la verdad que es muy estimulante, o sea, lo más estimulante del póker al final es la estrategia, es infinita. Tú te puedes pensar que eres muy bueno y bueno, y puede que lo seas, pero es que al final igual tienes a un chaval de 22 años de Dinamarca que no para, ¿sabes? Y al final te barren rápido si no estás al día. ¿Esas cosas os pasan? ¿Estáis ahí jugando de repente entre gente que os medio conocéis y aparece por la izquierda 2 o 3 que no conocéis de nada y...? De vez en cuando aparece alguno que, o sea, pero normalmente ya o sea, yo creo que es como que es complicado, quizás ya, es como un círculo de 30 personas o 40 o 50 en el mundo, y es raro que aparezca una 51 o 52, porque al día de hoy el póker también no es tan fácil a lo mejor como antes quizás hacer banca, o ya a lo mejor los contactos ya es más difícil llegar a gente de arriba para que puedas enseñar, a lo mejor por ejemplo, los canadienses a lo mejor fueron todos de la mano en su momento, un Huston, Ochota, Timothy Allen, como que aprendieron todos juntos. En este caso, pues yo a lo mejor con Vicen, pues a lo mejor es complicado porque siempre en grupo estudias y mejoras más, ¿no? Entonces creo que es complicado que aparezca gente nueva jugando Super High State, pero siempre aparece, al final el mundo es muy grande. Y siempre aparece, cada año siempre hay uno o dos que no tenía fichado y que empiezan a jugar más alto. Joder, la mítica, bonita historia de Isildur era por saber si con tanto GTO y tantas cosas podía ser posible ya algo en ese nivel o ya se acabó. Por ahí va un poco.
O sea, ¿qué te refieres? ¿De si Isildur podría jugar a esos niveles? No, de cuando hace unos años, pues por ejemplo, apareció la irrupción de Isildur, que fue espectacular Ah. para el póker a todos los niveles y así, y en mi cabeza me planteo muchas veces, ¿eso será posible a día de hoy? No, está todo muy capado ya con GTOs, movidas de estas. No lo sé. A día de hoy muy complicado. También está la barrera tecnológica un poco de los árboles, las poblaciones, que también a lo mejor desde cero si empieza es más complicado llegar a todo eso. No creo que historias de ese tipo, o sea, si puedes tener la historia del que se ha clasificado y la historia de que gana un torneo, esa sí la vas a tener, porque está, pero la de hacer de arriba abajo de Cash jugando high y reventando tal, esto ya no es como era antes. Vale. Que te voy a preguntar, porque pone aquí Yowi, yo no tengo ni idea, pero te pregunta, ¿has leído a Nassim Taleb? No sé si lo conoces tú, ¿no? Sí, Yo no. me leí el libro, es un filósofo matemático creo que es de Estados Unidos, muy crítico con Bitcoin, y me leí el libro de Antifrágil, me lo leí hace un año y medio así, y la verdad que son complicados esos libros, a mí me costó un poco entenderlo, la verdad. Vale. Pues continuamos con las preguntas del panel. ¿Con cuánto dinero crees que te retirarías en el caso de hacerlo? Eh, Me retiraría el día que no sintiese la motivación o las ganas de seguir mejorando y tal. O sea, jugar por jugar a día de hoy no es una motivación para mí. O sea, motivación para mí es seguir siendo mejor, estar entre los mejores, la motivación. El día que no sienta esa motivación no tendría el poco sentido para mí, no es una cuestión ya de llegar a X cantidad. O sea, me da un poco igual tener Sí. X que Y, ¿sabes? Viendo un O sea, como poco tu de trayectoria de cara, respuestas, creo que se entiende un poco tu de enfoque cara a hacia el jugar. juego, lo que te gusta, lo que te Sí, aproximas. sí, o sea, no es cantidad. O sea, seguramente si tuviese 5 veces más lo que tengo ahora, seguramente seguiría jugando a poco. Qué bonito, tío, responder eso, la verdad. Esa pasión. Vale. ¿Hay algún jugador que te haya impactado? ¿Quién y por qué? Te lo pregunto tanto a nivel como personal, que antes esto eran como dos preguntas, ¿vale? Una como a nivel personal, gente que hayas conocido, etc. Y luego gente ajena que de repente llegues a una mesa y te impacte o cualquier cosa así. El jugador que me ha impactado te diría dos en dos aspectos diferentes. El primero te diría Vicen en su día, porque me acuerdo que cuando empecé a trabajar con él tenía todo un nivel de estructuramiento no sé, ya solo era, me compartía pantalla en su ordenador y veía cómo tenía organizar la carpeta, ya, ya decía yo, joder, soy un puto desastre, pero ya ese nivel de ordenado, de tener todos los spots, de estudiar el juego por detalles, eso era algo que yo ni sabía en ese momento, no sabía cómo funcionaba la manera de estudiar, entonces en su momento a mí me impresionó mucho, digamos, en el momento que empecé a trabajar con él. Entonces te diría en ese aspecto Vice en su momento, a la hora de organización, disciplina y cómo enfocar el juego. Y luego respecto a la hora de jugar, te diría a Michael Adamo, que es el que más me he podido, al que más le he podido mirar manos o he intentado entender lo que hace o por dónde iba, porque me parece el jugador que hace las cosas más diferentes al resto, que el nivel de agresividad es más alto que el resto, digamos. Qué bueno. No, no me voy a meter mucho más en esto porque luego hay un top 5 por ahí que me interesa, tío. Aprovecho para saludar a Sori y para decir que a mí también me impactó Vicent bailando. Era el puto amo, la ¿Bailando? verdad. ¿Dónde lo he visto bailando? En Cardiff vino una vez, En me Cardiff acuerdo, cuando vino, ¿no? de Londres a Cardiff, estuvimos ahí un día. Era el cumpleaños Ah, de sí. Tito, de A mí me Disquesi. pilló en España, me acuerdo, sí. Sí, eso es. Y luego estuvimos un poco de fiesta y así, la verdad que muy, muy majo, tío. Muy buen impacto. La verdad me llevo bien. Un fenómeno. Peor y mejor situación en una mesa de póker. Tú has estado en muchas. Piénsalo un O poco si sea, quieres, sin peor problema. situación respecto a jugando o algún momento de mi carrera o... Como tú quieras, yo que sé, aquí me han dicho de todo, desde que ha sido muy violento ver a compañeros tratando a los croupiers, desde gente Ya, impresentable, de veces que te has sentido tú muy incómodo personalmente, por lo que sea, sin más, un poco. ya. Y mejor, Diría pues lo mismo. que... O sea, quizá no, a lo mejor no enfoca tan así, pero diría que peor quizás fue cuando me acuerdo que jugando Heads Up hace ya muchos años, a lo mejor me acuerdo que perdí, no sé, contra el mismo jugador creo que palmé, no sé si eran 30K en ese momento así, pero que a lo mejor tenía una banca de 50, no sé. Pero me acuerdo como que fue un golpe, fue la mayor hundida quizás que he tenido en mi carrera y a lo mejor en dinero ahora mismo no sé a tanta proporción, pero que en ese momento fue terrible para mí.
en plan como un punto de inflexión de decir, buah, esto no puede volver a pasar, de mentalizarme, ser más profesional, organizar, etcétera, etcétera. Entonces yo diría que esa probablemente haya sido el peor momento que se me pueda venir a la cabeza de mi carrera, como un punto de inflexión. Y mejor situación, ya, diría que la de Barcelona, justo. Cuando terminé GESAC con Seth Davis justo y estaba ahí de los amigos, pues diría que es la mejor situación, digamos, que me viene a la cabeza. Qué bonito. Es que, tío, yo cuando pienso en ese back-to-back me emociono yo y sin conocerte ni nada. Y es en plan... Me imagino que como yo muchísimos aficionados al póker. ¿Qué importancia le das al estudio, Juan? Aquí puedes comentarme como quieras, ¿eh? Porcentajes, de forma absoluta, un poco lo que tú veas. Conforme vas subiendo a niveles más importantes, cuando no juegas tan alto y juegas a niveles más bajos, cada vez menos importante y prima más el volumen. O sea, diría que una vez que juegas high state, probablemente sea más rollo. Tengas que dedicar a lo mejor 60-70% a estudio, a lo mejor un 40-30% a juego. Y en niveles quizá, a lo mejor, yo que sé, el típico red de torneo de 100-200, pues igual prima más meter volumen y tal, poco a poco, y a lo mejor un 85% de jugar y un 15% de estudio, así. Te hablo de torneos, de casi otras modalidades tampoco sé muy bien cómo se enfoca. ¿Tú Pero diría siempre has que jugado torneos, algo Juan, así. tú? ¿Solo torneos? Jugaba, en su día jugué Headsack Cash, cuando estaba en Portugal, miseaba con torneos, ¿vale? O sea, jugaba torneos y miseaba Headsack, también Sit and Go, pero bueno, Sit and Go y Cash Headsack sobre todo. Y cuando estaba en Faro, jugaba hasta 1000 de Headsack y en el fondo no metía mucho volumen, pero veía que no era ganador, de hecho, o sea que no, entonces como que aparqué un poco de la Heads Up y dije, voy a centrarme a full en una modalidad y al 300% con ella para destacar, digamos, porque al final jugar muchas modalidades es complicado, sobre todo a nivel de especialidad que está el póker a día de hoy, me parece una locura. Lo que sí es cierto es que ahora estoy iniciando torneos con Cash, estoy jugando las mesas de Gigi de Ante, para al final, como las mesas de Ante, al final es lo mismo pero sin ICM, pues un poco para aumentar el early y meter un poco de alguna mesa de cash con Ante básicamente, a la vez que juego torneo. Es verdad, ¿esto qué nivel era? Esto es lo que estaba jugando Manu, Saavedra, tú, ¿no? O sea, ¿coincidís por ahí alguna vez? ¿Puede ser esto? Sí, bueno, estoy jugando desde 25-50 con Ante hasta 500.000 cuando se abre, pero 500.000 no se abre muy a menudo. El State Average puede ser 100-200 a lo mejor cuando se abre. Tampoco he jugado muchas manos, o sea, habré jugado 15.000 manos así este año. No habré jugado más, pero guay, estoy miseándolo y así para aumentar un poco el early, básicamente. ¿Y qué tal? O sea, entiendo que te va bien, ¿no? En la expedición al caso, ¿o qué? Sí, al final es que es lo mismo, o sea, son mesas, o sea, yo no me sentaría en una mesa sin Ante porque no lo tengo estudiado, el Ante cambia el juego completamente, entonces no hay ninguna diferencia en sentarme en una mesa de 6 max con prácticamente el mismo Ante que una mesa de torneos, simplemente es que quitas el factor ICM y quizás juegas un poco más deep, pero tampoco me cambia absolutamente nada. Algo nuevo, como quien dice, si fuese sin Ante ahí cambia el juego completamente. Muy interesante, tío, eso. No lo había planteado así nunca. O sea, pensaba que como en un torneo hay diferentes fases y movidas y tal, igual momento en el que uno aprieta un poco el acelerador, en otros no, etc. Ya veo que... Hay otro factor, sí, o sea, sí están esos factores, que, o sea, creo que siendo red de torneo no es tan, o sea, es prácticamente igual casi transicionar a una mesa de cash con Ante, pero siendo de cash y pasando a torneos es diferente porque ahí ya entra ICM que no tienes estudiado, 10 ciegas, 12 ciegas, son otros tamaños de stack. Al final aquí quizás sí que yo entro con 40 blinds, con 40 blinds probablemente sea de los spots que más mirados tengo. Si a lo mejor te pones con 60-80, pues a ver, vas a tener spots que no vas a tener tan trabajados como cuando tienes un mid stack, pero bueno, que tampoco va a ser muy grande la diferencia, vaya. Se entiende. Nunca lo había planteado así. Vale, pues llegamos a mi pregunta preferida, tío, la verdad, no lo voy a negar. Top 5 España y Mundial en tu modalidad. Bueno, sí, sin poner el orden. Sí. Ay, que se nos va. La clásica del internet, tal cual. Justo en el momento cumbre.
Es que hay muchos parecidos, o sea, Ahora, tienen muy ahora, buen ahora. nivel, te puedo Espera, decir, espera, Juan, Wiso. que se nos ha bugueado el internet a todos, tío, y no te hemos oído. O sea, Sí. justo decirte la pregunta se ha cortado, tío. Si puedes volver a empezar. Gracias. Ah, vale, sí. Que el top 5 te dirías así, excluyendo a mí sin poner ningún orden especial, dirías Sergi, Vicen y Adri. Y luego luego creo que hay un nivel bastante parecido a los que quizás vienen, puedan estar, en mi opinión. O sea, diría que poca diferencia entre los Wiso, Javi, David, Tua, Zlatan, Manu. Creo que ahí prácticamente está el núcleo y que todos tienen un nivel más parecido. Entonces diría que ese sería un poco, sin poner ningún orden específico, serían los que diría que en el fondo, pues bueno, es lo que todo el mundo más o menos sabe, vaya. Ujú. Wiso también, no sé si lo he dicho, sí. Sí, Wisho, sin más, ya que estamos aquí, es la última de la entrevista de la temporada, tío. Es una de las personas con las que hablé al principio y dijo que sí, o sea que en algún momento tendremos por aquí a Wisho pequeño si sigue habiendo de esto. O sea que ha estado un poco fuera este año y tampoco le he querido dar la caca ni nada, vaya. Vale, ¿y top 5 mundial? Esta es la única pregunta de las que todas me han enseñado que me está preguntando, ¿top 5 mundiales cuál es, tío? Porque es verdad que es que cambia mucho con el tiempo y es muy variable, pero si te tengo que decir a día de hoy, te diría a Adamo el primero, probablemente el segundo te diría Timothy Adams, el tercero puede que te diría Haxton, Joder, el, Canadá a tope. el cuarto te diría Cochota y el quinto, es que no sé, tengo dudas la verdad. Tengo dudas, que no me sale, es que hay mucho así que depende un poco de la época y tal, pero es que no me sale decirte un quinto, ni siquiera me sale, pero es que, o sea, me salen muchos nombres de me salen muchos nombres de Highest, bueno, te quiero decir, o sea, Sí, sí, sí. cualquier español me sale, en fin, Adri, Sergi, Vicen, me sale eh, Eivinger, por ejemplo, me salen muchos, pero tengo dudas luego quién podría estar quinto, o sea, creo que va a variar mucho de la época, pero sí que creo que esto, sobre todo Adamo diría que creo que está un paso el resto, diría, a día de hoy. Joder. No, yo la verdad que es que, claro, esto no tenemos ni idea, tío. La prensa y así, pues ya sabes, leemos un poquillo, más o menos la gente que pincha o no, pero tampoco sabes cuánto influye la varianza o no. Así que ya veo Sí, que la cuadrilla canadiense y tal la tocan bien. el grupo al final que ha trabajado que ha trabajado junto al final, diría. O sea, al final son todos como del mismo círculo. Sí, alguno más así, no sé si has dicho Tino de Mulder, Bonomo, Chidwick, dicen por aquí. A ver, sin más, aquí tiro nombres por tirar porque sé que a la Sí, gente sí, le sí. encanta decir. O sea, Bonomo y Chiwi lo que pasa es que no he jugado apenas con ellos online. Principalmente son más red del vivo. Cambia mucho jugar en vivo online. Al final, si juegas solo online y no juegas, o sea, si solo juegas, perdón, en vivo y no juegas online, te quedas atrás por cojones, porque ya no tienes tantas manos que marcar y revisar, ver los diferentes posts, que puede que sí, que haya gente que encuentre su herramienta viable, pero a mí me cuesta mejorar cuando estoy solo jugando en vivo y no juego online. Entonces, en vivo, si hiciésemos un ranking de en vivo, pues sí que te podría decir a ellos, pero un ranking online a día de hoy no creo, o sea, bueno, no sé a qué nivel están realmente, pero son buenísimos, pero no sé si como para estar entre los 5 o 10 mejores en un torneo online. Ujú. Cambia mucho. Vale. Y ya que preguntan por aquí, la estás tocando un poquillo, tío. En Cash, ¿quién anda fino? En Casking anda fino, o sea, O sea, tampoco te comprometo diría que, tanto, ni a nivel diría español que ni nada. diría que los mejores a día de hoy son Linus y luego Marcus Lekonen, que es Make Boyfin o algo así en Stars, diría que son los dos bosses a día de hoy. O sea, Vale. y luego a nivel de España, si tú tuviese que decir los dos mejores RDKs, bueno, los tres mejores quizás te diría que por lo que yo sé, porque si no es lo típico que te dicen o qué tal, seguramente te diría que sería Per Roberto, que es David Young en Stars, Sí. Jemba y Codelsa seguramente serían los tres a día de hoy que creo que podrían llegar a ser los mejores, pero bueno, es que tampoco lo digo sin saberlo realmente. O sea, por lo típico de que se dice y tal, Ujú. más que por conocimiento propio.
Qué guay, tío. Nada, sin más. Ya hemos hecho como lo que es la entrevista en sí, ¿vale, Juan? Ahora llega la parte sexy. Voy a saludar a John Wayne, tío. Espero que estés mejor, que estuvo ahí un poco renqueante del Ah, sí. bicho y demás. No va a ser buen perro viejo nunca muere. Ay, ay. Y toda la buena tropa que estoy viendo por ahí en el chat, jamón con tomate, hola la Pamela Perindola, etc., todos los clásicos. Y bueno, y recordaros que estamos haciendo todo esto como siempre por una iniciativa solidaria, que tenéis el link tanto en nuestro Twitter como por el chat va apareciendo. Podéis donar. Esta vez quizás sea más interesante, o hemos intentado fomentarlo así, hacer a través de subastas. Tenéis un montón de subastas que empiezan en 20 euros, o sea que si a alguno le apetece, pues por ahí puede meter unos eurillos y pillar algo de valor encima. Así que nada, y ahora ya sí que sí, vamos al panel marronero. Que aquí, pues lo que le digo a todo el mundo, Juan, sin fallo, yo soy bastante respetuoso y así, creo que ya se me ve, nos entretenemos lo que a ti te apetezca y adelante. Ah, vale, me tienes que quitar una, ¿no? La que tú quieras quitar. Son... Bueno, te quito la segunda para que no me dormí en el sofá. Venga, bien jugado, ¿eh? Hay gente que juega bien las estrategias en todo, se nota, tío, todas las líneas bien. Vale, pues ¿qué o quién te cuesta un poco en el mundillo, Juan? O sea, en el mundillo me cuesta un poco quizá la gente que es un poco ególatra, un poco pedante, que te mira por encima del hombro. O sea, eso en general es algo que detesto a más no poder. Y en el mundillo del póker se da en muchas situaciones. No en mi entorno, porque yo creo que más o menos con la gente que me rodea y tal no es así. Pero a lo mejor cuando viajas y tal y ves a alguna gente, pues dices, qué torta tienes, ¿sabes? Pero diría que sí, un poco eso, el mirar por encima del hombro, básicamente, lo que no puedo. Muy bueno. ¿Lugar público más extraño? Que no. ¿Día con más pérdidas, Juan? El día con más pérdidas, esta también la he pensado antes para ver cuánto era, pero, o sea, creo que fue entre, o sea, pero cuidado, o sea, fue la época más loca también, fue entre 250 y 300, no recuerdo la cantidad exacta abajo, pero fueron entre 250 y 300, pero a lo mejor fue uno de los mejores meses de mi vida, digamos. O sea, que fue una época bastante loca de acción diaria, en torno a 25.000 y tal. Y diría que el día que más pude palmar que me fuera a la cama hablando solo fueron esos, 250 o 300, pero ya te digo, aún así no fue mal mes, simplemente que es que ahí al día, pues si jugabas una sesión entera y no caseabas, pues era eso. No, la verdad que, hostia, es un buen palo, no sé ni lo que decir, tío. Es unas cantidades que obviamente a mí se me quedan muy, muy lejos. O sea, que entiendo que al final eso, hay que contextualizar las cantidades de cada uno en los niveles que está jugando y ya está, el juego sigue siendo el mismo. Era una época muy loca, o sea, a día de hoy no creo que llevas eso también. La verdad es que quizá me estoy volviendo un poco más nit con estos últimos años también. No sé si es la edad o qué, pero me estoy volviendo un poco más tranquilo en ese aspecto. La verdad que tampoco me apetece comerme un downs de ese tipo, la verdad. No, lo veo inteligente, tío. O sea, o lo veo correlacionado con la edad y tal, como dices, o con el hype del momento. Vale, Sí. Una historia loca, una anécdota o algo así. Te dejo pensar si quieres aquí un par de minutillos, que esto, ojo. Una historia loca. Yanis, tío, Bueno, el sí. orden no sé cuál sería. Gales, cerveza, no preguntes, la verdad. Anécdota. A ver, joder, ¿cómo fue? Historia loca, una anécdota con algún... Sí, bueno, anécdota graciosa ya fuera de época. Me acuerdo cuando una en Sevilla estudiando en la universidad, que salí con mis amigos de la universidad y la típica borrachera que tal, que me acuerdo que me fui yo un poco antes de la cogorza que llevaba y me quedé yendo en el metro para mi residencia universitaria en la que estaba, me quedé dormido en el metro y como que me quedé dando vueltas en el metro y luego la gente se fue 2 horas más tarde y me despertaron los mismos con los que me había ido. O sea, me había ido 2 horas antes a casa para descansar y me despertaron ellos en el metro dando vueltas. Digamos que sería la más loca que haya podido así tener de decir, joder, la típica cuando un niñatillo joven. Buena cogorza esa, que te dijeron, tío. Te despertarían ellos, ¿no? En plan, buenos colegas, Sí, ¿o qué? sí, dando la vuelta en el metro. Eso sería con 18, creo, sería o así. Alguno un poco ya cabrón vi. te deja 2 horas más dando vueltas, a ver Sí, cuándo espabilas tú ya. solo. Hoy en día seguro que más de uno te la hace la de, bueno, que se despierte mañana. Claro, tío.
Vale. Muy buena, hostia. Eso es duro, tío. ¿Has dormido en O sea, comisaría, Juan? no, no he dormido nunca en comisaría, espero no hacerlo. Delito más grave, en caso de no, tenemos ahí el paréntesis ese sexy. Delitos, no sé, jugar alguna vez con con VPN quizás es el delito más grande que haya cometido en mi vida. Bueno, no está mal, ¿eh? Ahora lo castigan duro. Yo, Ahora lo castigan duro, ahora mejor no su, hacerlo. su época yo empecé así también, o sea que... Pero ahora no, hace mucho que no. Ahora mejor equipear. Vale. Pues droga favorita, legal o ilegal, y acabamos aquí. Seguramente el vino sea mi droga favorita, básicamente porque no he probado ninguna droga más allá del alcohol, siquiera. Y la adicción al móvil, por supuesto, que eso es una de las mayores drogas también. Muy dura esa. Así que diría que mi droga favorita puede ser el vino, si es que se le puede considerar una droga. Piénsate bien esta respuesta porque no somos los mejores, pero ya te la has semijugado un poco en la 2, tío. Entiendo que el vino de Navarra, ¿no? Hombre, el vino de Navarra, por supuesto, siempre hay que tirar para la tierra de la parienta, como no puede ser de otra manera. Aparte, si no, el suegro me mata. Sí, sí, para eso los navarros buenos somos tú. Encima. Joder, está muy bueno el vino de Navarra, joder. Pues nada, tío, hasta aquí ha llegado al menos lo que es mi parte. De normal dejo como 10 minutillos así por si la gente quiere preguntar en el chat y demás, si te parece a ti bien. Lo que Y queráis. pues espero que hayas estado a gusto, relajado, tranquilo, tío, que ha sido un buen rato, la verdad. Lo hace muy fácil, Berry, muy a gusto. Bueno, no te creas, por dentro la profesión se lleva, o como se diga esto, tío. Pero bueno, sí, sí, sí. Me lo ponéis fácil también. Vale, pues si queréis poner por aquí alguna preguntilla o algo, le damos 5 o 10 minutillos de preguntas y si no, pues cerramos aquí. Ah, bueno, claro, los clásicos del programa, Juan. ¿Qué prefieres, morir en Eh, 2 semanas o ser inmortal? Joder, la leí una vez que estaba viendo y yo creo que la verdad que prefiero ser... Es que muriendo semana es muy poco tiempo, tío. O sea, yo creo que prefiero ser inmortal sin pensar bien las consecuencias de ser inmortal, la verdad. Así, Eh, a bote pronto, ¿no? Por si acaso, porque hostia, sí, a no bote sé. pronto, por si acaso, palmarla en 2 semanas me parece buena idea. Así que la de vivir muchos años, pues bueno, tampoco luego sería una puta mierda, pero creo que prefiero comerme luego la mierda y ver cómo va sucediendo el mundo cuando llegan los extraterrestres y todas estas cosas. Tiene que estar chulo. A mí si se van a dejar la calefacción encendida como está pasando ahora o no sé, que estamos a 40 grados, llévame mañana, ¿eh? Sin problema. Ya te lo digo. Sí, sí. Nada, inmortal, joder, te ves la vida. En 5 años, inmortal, pues. ¿Qué te diría? Inmortal, la verdad. O sea, ya simplemente por curiosidad, pero es que tampoco es como no sabes ni si. O sea, exactamente inmortal con el cuerpo de ahora, con el cuerpo de 500 años que no sé, que no te mueves, que al final tiene tanta. Si es Ya, con el sí. cuerpo de que no te quedas, que yo qué sé. Igual a lo mejor tampoco siento, no tengo ninguna pena porque no me muevo ni siento ni padezco, como quien dice, estoy como en un coma inducido. Claro, con Entonces 26 así que, años, genial, por ejemplo. 26 años, claro, buena edad. Siempre lo ya va a ser. ves, dame toda la vida inmortal con 26 años, toda la vida, ¿eh? ¿Dónde hay que Joder, firmar? fantasía, tío. Lo que quieras. O sea, llegar Fantasía. a No Limit 500.000 millones o lo que haga falta tú. Ya, de aquí a unos años, imagínate a qué niveles se pueden estar jugando. Vale, tengo cierto respeto a esta pregunta, pero bueno, ¿conoces a Drist Fowell? Drist Fowl. No sé quién es. ¿Cuándo volvemos a compartir cama? Bueno, la saltamos. ¿Has tenido la Sí. posibilidad de ser Team Pro de alguna sala? No he tenido nunca la oportunidad, o sea, alguna vez un pequeño contacto con algo, pero nunca se quedó ahí. Al final, o sea, no soy el prototipo que una sala de póker busca de ADN, muchísimo menos. O sea, se buscaba personas mucho más mainstream. La figura del jugador profesional de niveles altos no es lo que a día de hoy puede venderle más a una sala, diría, vaya. Así que me parece normal, de hecho, que nunca haya estado patrocinado. Qué grande. Aquí te dice Zlatingo, Juan, te queremos, puta referencia siempre. Te lo leo, que sé que es colega y así. Qué grande Eh, Tim Gracio. Siempre tiene buenas palabras para todo el mundo, es un fenómeno. sí, un grande tío, puf. Es un fenómeno. Solo coincidí con él una vez, pero me dio una asistencia de gol que la recordaré toda la vida. Zlatan, tío, así te lo digo. Un chacalite por ahí. Es un Eh, fenómeno. bueno, esta es buenísima, tío. Jamón con tomate. Que le piten al Borussia de Dortmund el fuera de juego en las semis contra el Málaga o FT del PSPC. Uf. Cuidado aquí, aquí van a hacer daño, tú. Ese probablemente ha sido el día más til de mi vida a fútbol. Me acuerdo también que estaba en Sevilla en la universidad y fue, guau, no sé, me cargó un armario a puñetazos. O sea, un til profundo del robo más grande de la historia.
Pero bueno, es que hacer una mesa final de PSPC, hombre, es que igual a día de hoy, igual, aunque me mate el Málaga, te diría que una mesa final del PSPC. Hombre, si me quedo el noveno, te digo que el Málaga haga eso otra vez, sin robo esta vez. Pero si es hacer un buen puesto en el PSPC, es mucho dinero. Qué duro, Así luego compramos el Málaga y lo llevamos ahí, que es más bonito. O te pone esa idea un poco, tío. Para mí sería un sueño, la verdad. Que tú Claro. compres el Málaga, ¿sabes? Sería un sueño. No Es ser como mi gran presidente. sueño del futuro, pero Sí. un sueño un poco irrealista, bueno, quién sabe. No lo sé, yo tengo un colega del póker que lo dice muy serio, tío. Voy a ser presidente de Osasuna. El mítico del Orza me lo dice siempre. Y yo confío en él, tío, para que me enchufe o algo. Ser presidente de Osasuna es más fácil porque los socios votan, es diferente. Aquí o sea, funciona de manera diferente. Como el Málaga, no sé si es lo de SAT, no sé exactamente cómo funciona, pero Sí. que funciona de manera diferente y es más complicado. Al final es tener mucho dinero y comprarlo, como quien dice el Málaga o otros clubes, bueno, y que te dejen comprarlo, influencia, en fin, tienes una movida guapa. ¿Qué tal os va ahora con el jeque y así? Estaba mal, ¿no? El tema muy mal. La última No, vez. ahora ya está Eso se fue. apartado prácticamente, ya como que prácticamente está fuera porque lo intervinieron judicialmente al Málaga del pifocio que haya montado y gracias a Dios nos lo vamos a quitar en breve y entrarán nuevos inversores al Málaga y a ver si toma buen camino. La verdad que molaría mucho que se hiciese un buen proyecto. Ojalá, tío. La verdad que a mí esas son las cosas que más... No sé, parece que siempre que llega ahí como un multiempresario de estos y compra el club, la gente está ilusionada y no sé qué, pero acaban todos tan mal. O sea, no sé. Al principio de los años de la Champions, pero luego se pagan los rotos. Sí, a eso voy. No sé, yo la verdad que es algo de lo que sacamos mucho orgullo en Osasuna y así que es evidente, es Sí. uno de los 4 clubs. También sé que seguramente habrá tenido que ver con las ventajas, esas ventajas o lo que sea, de alguna forma el hecho de tener hacienda propia, autonomía propia, etc. En el gobierno, no lo sé. Pero bueno, que sí, que te entiendo, tío. Ojalá volváis fuerte, la verdad. Está muy guapo el ambiente en el Sadar, bueno, era el nuevo estadio, pero yo todas las veces que he ido bastante, me ha flipado el ambiente, la verdad, que se vive allí de fútbol. Sí, Muy a guapo. ver, hace frío aquí, tío, Juan, algo hay que hacer. Yo que sé, algo. No, cantando así se va el frío rápido. Sí. Vale, seguimos por aquí. ¿Play o Xbox? No he jugado mucho a ambas, la verdad que no he jugado mucho porque como ya me dé por viciarme a una consola, vamos bien, pero diría que Nintendo Switch, que nos ha dicho ahí, por ejemplo. Nintendo Switch con Irene ponerme a jugar al Mario me encanta. Venga ahí. O Pokémon, por ejemplo. Lo compramos. Estoy un poco fuera yo también últimamente, pero Sí. adelante. Bueno, está por aquí Froggy, que 2 campeones, enhorabuena, gracias. Gracias Froggy, crack. La siguiente tú, por aquí. ¿No usas lentillas? Dicen. Sí uso lentilla, lo que pasa que tampoco me quiero poner tan guapo en la entrevista, así que voy con gafas y cuando salgo y tal sí que me las pongo, pero utilizo bastante las gafas, la verdad. O sea, en vivo, por ejemplo, utilizo también gafas porque las lentillas no veo con tanta claridad. Las gafas me hacen ver con más claridad y al final con la luz del casino se me resecan los ojos. Así que siempre prefiero jugar con gafas que con lentillas. Muy guay. Bueno, esta pregunta la iba a hacer yo, pero al final no la hemos hecho. Te comento y di lo que quieras o si puedes. ¿Puedes contar algo sobre el proyecto de la nueva escuela? Nuevo de la escuela, sin más. O sea, si no la esquipeamos y ya está. Bueno, por ahora no puedo decir gran cosa, pero estoy seguro de que va a ser una gran alegría para muchos jugadores de torneo el que haya una escuela con la calidad que se viene, con gente como Vicen, Sergi, Zlatan, Javi y yo también participaré, así que creo que se viene un futuro prometedor de cara a la enseñanza en torneo, diría. Qué guapo. ¿Qué fue de Ases Seguro? ¿Qué fue de Ase Seguro? Ase Seguro es mi amigo Josan, ¿no? O sea, era Hostia, eso. claro, será algo así, no sé. Ase Lo pregunta a Seguro. Botei, tío. Un saludo a Botei. Imagino que se refiere a Josan. Joder, Josan es súper amigo mío, tengo una relación que flipa. Él está ahora mismo en Estonia, está jugando. Estuvo en Cardiff y ahora está en Estonia y joder, es un gran amigo mío y de Irene y siempre que quedamos muchísimo, siempre que podemos, cuando estamos juntos y coincidimos en algún sitio, que a veces no es tan fácil, pero en Málaga solemos coincidir cuando estamos los dos en verano. Ahí estás. En este canal se banca a Josan a tope, sin fallo. Es un fenómeno. Vale, vamos a ver alguna más por aquí. ¿Algún día te veremos streameando? A día de hoy no, la verdad. O sea, pasarme alguna vez en algún streaming como he pasado con aquí Faroles, comentando alguna mesa final y tal, eso de vez en cuando sí que me gusta, pero streameando mis juegos no. Y
y no sé, a día de hoy lo veo muy lejos, no sé, quizá dentro de 10 años, quién sabe, en el fondo un poco sí que me gusta y me llama la atención, pero quizá a lo mejor luego cuando te estás a lo mejor 5 o 6 horas streameando, igual ya se me hace un poco pesado. Cuando he hecho algún streaming con Irene y tal, igual la cuarta hora ya estaba cansadete, la verdad. Me tiene que gustar mucho para que mantenerlo en el tiempo. Sí, se hace un poco bola, tío, estar aquí luego en cámara y tal, te entiendo. Vale, por aquí ya van quedando como las últimas. Pronóstico de las semis de Eurocopa. Pronóstico de la semi de Eurocopa. Qué complicado. Es que Italia, más de 2 goles no lo hacemos. Y ellos, 1-0 España en el minuto 84. Venga, yo te digo el de Inglaterra. 1-0 La, Inglaterra. la, Dinamarca. la mojadísima en el minuto y todo. Gol de Morata, espero, ¿no? Un gol de Morata, por supuesto, para que haya monta. Vale, una de Isildur. Isildur 1, aquí le citamos, grande, tío, ese raid y todo, te queremos, sigue ahí a tope. ¿Qué famoso va a morir este año? Qué famoso va a morir este año. Joder, Y últimamente venga. todos los años muere un famoso, pero claro es que cada vez se van haciendo más viejos, como nosotros. ¿A quién digo un famoso que va a morir? Pues no Uy, sé, esto, algún tirano por ahí que caiga mal, Tío, ninguno, tío. como O luego sea que pase. tampoco tengo a nadie hate. Nada más decía ahí Donald Trump. Donald Trump la palma este año, por decir uno que se me venga a la cabeza. Venga, yo me apunto. Y si no, el número 2 de Donald Trump, el que sea. Sí, Sumo el yo. número dos. No, a ver, seguimos. ¿A quién te gustaría ganarle un heads up en el main de las World Series? A ella le gusta la bolsería. A Irene, a mi novia. Grande, hostia. Claro que sí. Ojalá ver eso, tío. ¿Tienes invertido en criptos? Bueno, es un poco personal lo que quieras hacer. Sí, pero bueno, sí. Sí, pero pasa palabra, mi Vale. dinerillo. ¿Número máximo de mesas a las que juegas? A día de hoy entre 6 y 8 generalmente no intento tener. Antes siempre hubo una época en Portugal, 24 mesas, 22, mi cabeza explotaba. A día de hoy intento tener entre 6 y 8. No se pueden tener más jugando en niveles altos, digamos, porque pierden muchos detalles. Vale, voy con las tres últimas, ya sí que sí. Salvo que haya una genialidad en la siguiente. Venga, Balinas está dentro, claro que sí, hostia. 4. Vale, número de máximo. ¿Recomendarías bancar torneos? Eh, a día de hoy, o sea, me parece una muy buena inversión. Quizá en otras épocas. A día de hoy tienes que coger a gente ultra comprometida porque el nivel del póker evoluciona cada día, la constancia cada vez más importante y tendría que ser gente, no sé, tendría que ser gente 10 y es complicado encontrar gente 10. Entonces, generalmente, y luego hay que estar muy encima para que salga bien y o sea, a día de hoy no me arrepiento de haberlo hecho. De hecho, volvería a tomar la misma decisión porque al final con la gente con la que he trabajado, con la que estoy trabajando, todos son grandes amigos y con los cuales disfruto mucho cuando mejoran o mejoramos todos, somos como una familia. Entonces, pues cómo me he rodeado el círculo, no me arrepiento en absoluto, pero si tuviese que montarlo simplemente mirando desde el punto de vista de modelo de negocio, creo que puede haber modelos de negocio mucho mejores y menos estresantes. Vale, muy bien, tío. La verdad que le he respondido. Había como muchos alfileres por el camino y has ido pasando bien, tío. Me ha gustado. He hecho como el buscamina, he ido saltando poco a poco. Sí, totalmente. Esta genialidad te la tengo que leer, sin más. No, me siento obligado. ¿Beber Cruzcampo o morir en 2 semanas? Oh, esa es dura, ¿eh? Esta Es dura, que esta la dura. Cruzcampo luego depende. Si te la bebes en Sevilla, es la típica cerveza que depende cómo te pille. Estoy de Pero acuerdo, tío. En Andalucía está mejor, no sé por qué. O en algunas sí, o zonas. sea, yo creo que lo que se dice, el tema, y luego que tampoco no tiene nada que ver botella o de barril. O sea, cerveza de barril le da 1000 vueltas a la de botella, desde mi punto de vista. Entonces creo que una Cruz Campo de barril con mucha calor en Sevilla te puede entrar muy bien. Igual a lo mejor en, eh, en invierno y de botella te dan ganas de escupirla. Joder, tío, se anima la gente, ¿eh? Yo, a ver, pues sin Nada, más. no tengo. Vale, yo estoy de gloria, por eso te digo. Que Balinas, aquí otra vez. ¿Qué Roy estima que puede tener los mejores regs de los MTTs que juegan habitualmente?
depende del torneo. En un torneo, y si es en vivo o si es online, en un 25.000 online a día de hoy, el mejor, yo creo que como mucho puede tener entre un 8 y un 10. Y te estoy hablando del número 1 y quizá me estoy pasando. O sea, yo creo que de media los ROI van a estar en torno al 3-4%. En algunos duros, hay otros que no. Si a lo mejor un 25k que hace especial Gigi de 5 millones garantizados, pues ahí el ROI quizás lo tiene de un 15, ¿no? Pero si me dices el típico 25k de partido de Stars, el average ROI de los Rex ahí va a estar en torno al 4% seguramente o así. Vale. Trujus Oncor, supongo que es el mítico Trujus, tío, me gustaría creer que sí. ¿Grindas con música, a pelo o con los Serrano de fondo como sola? Grindo con una página de música neutra que me recomendó el Sodia Litany, que es mynoise.net, y ahí pues me pongo desde cántico gregoriano a sonido de olas o un kikiriki, pero básicamente música que no evoque emociones. Qué buena. ¿Serías capaz de hacer alguna apuesta donde te juegues raparte la cabeza? Si eres presi del Málaga, me rapo, por ejemplo, dice Jamón. Hombre, si soy presidente del Málaga, calculo que probablemente el día que sea ya no tendré pelo, entonces me raparía si alguna vez consigo ser presidente del Málaga. Se viene Antonio por aquí, por la izquierda. ¿Crees, Juanito, que si tú me entrenaras fuertemente durante 2-3 meses podría llegar a ser tan buen portero como tú? Complicado, la verdad, porque mis habilidades de portero son mucho mejores que la de jugador de póker, así que no sé, nunca te he visto jugar, güey, la verdad que habría que verlo. Vale, pues de puta madre, tío, ahora sí que sí, aquí no veo mucha más pregunta. Estos raticos es que siempre están guapos, tío, al final es como son más sueltos y así. Sí. ¿Alguna sala de póker ha querido que...? Sí, esto ya lo hemos hablado. Brian Kenny ya no juega en vivo, ya no grinda. Ese hombre se ha pasado el juego, básicamente tiene el monopolio de afiliación en Gigi, entonces pues bueno, no sé cuánto puede estar facturando al mes, pero con la facturación que lleva, pues no creo que le apetezca mucho jugar a póker, la verdad, jugar a for fun en vivo y poco más. Pues perfecto, tío. Por mi parte, vale, joder, dejar de top 5 porteros. Top 5 Pero porteros. ¿de fútbol te refieres? Murcia. CVV Murcia. Hostia. Bueno, top 5 porteros básicamente Ter Stegen, Courtois, Oblak, y luego aquí hago un guiño a la vieja guardia del Málaga, Willy Caballero y Coque Contreras. Va, me gusta. Y a una mala Sanzol, si hay que salir unos minutos ahí. Sí, claro. Vale, si tengo 160k de banca y mi caballo va abajo 45k, ¿qué me recomiendas? Esta ya sí que es la última. Primero que quizás si tiene 160k de banca y un caballo tiene 50, quizás no tenía que haberlo cogido porque está jugando stakes bastante grandes para tu banca. Porque si se entiende que si tú tienes 160 y un caballo va a 45k de ultra, imagino que tú juegas más arriba que tu caballo. Entonces ya algo pinta mal. Entonces, partiendo de que algo pinta mal, ya la situación es muy personal y no sé por dónde irían los tiros. Pero de primera no parece un buen comienzo. Vale, pues ahora sí que sí, con este consejo, Antonio, espero que te valga. Nada, lo tenemos un poco hecho, tío. Ahora sí que sí, te agradezco muchísimo, Malaca. Voy a hacer algún riff por ahí sexy. Un abrazo muy grande. Y muchísimas gracias a todos los que habéis estado por el chat y nada, un placer y las 1000 gracias a ti por llevar a cabo estas iniciativas con todos los proyectos solidarios que lleváis, que al final el mérito es totalmente tuyo, no de los que donan. Bueno, ya intentaremos volver el año que viene, ya veremos qué pasa, tío, poco a poco, lo valoramos Manu y yo ahora en Alicante ahí tranquilo entre cervezas y ya. No, 100%, no podéis dejarlo, esto hay que seguir, que salen muchas cosas. Y eso, y recordar a la gente que podéis donar en nuestro Twitter, etc., lo de siempre, ¿vale? Voy a hacerle un buen raid a los colegas de Poker Evolution, que nos han hecho muchos y son de la familia. Esos chicos de Poker Evolution, ese Tito, Mariette, Ava y Pou. Buena tropa, a Pou no lo he conocido, pero los otros dos buenas figuras, tío. Son unos fenómenos, estará Pou streameando seguramente después de darse sus paseitos por la montaña. Ay, pues le dais un poquillo de calor al bueno de Pou y a Lolo y a su perro y la hostia por ahí. Venga, chicos, un abrazo a todos. Un abrazo a todos, gracias, chao.